28, la frecuencia de la familia hispana. Mis amados hermanos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre y fielmente en este tiempo de estudio de palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien, quiero dar comienzo en este tiempo agradeciendo de manera especial por la respuesta a la tarea. Recuerden, teníamos tarea. Mencionamos los 10 mandamientos. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, para muchos de ustedes, única y exclusivamente entendemos el libro de Shemot, Éxodo capítulo 20, cuando se refiere en el título de nuestras Biblias a los 10 mandamientos. Capítulo 20 del libro de Éxodo dice: y estas son las palabras. Yo soy tu Dios, ya lo vimos. No harás imagen, ninguna imagen. Muy bien, estas palabras que mencionó el Padre Eterno allí en el Sinaí nos hablan de 10 letras. Recuerden que lo estuvimos mencionando. Les enseñé la gráfica para que ustedes lo puedan tener. Nuevamente voy a compartirla. Aquí está la gráfica con las 10 letras o las 10 palabras. Estas 10 palabras y lo que cada una de ellas indica. Repito, para muchos nos quedamos aquí en los 10 mandamientos. Cuando preguntamos a alguien por los 10 mandamientos, pues muy pocas personas también son los que los pueden recitar de memoria, 10. Y pues sí, sabemos algunos: no matar, no robar, etcétera. Pero se nos olvida muchísimo el cuarto, que dice puntualmente: recordar el tiempo del reposo, el tiempo de Shabbat. Muy importante. En la tarea mencionamos entonces cómo tenemos 613 mandamientos. Estos 613 mandamientos o los 613 misbot están a lo largo de toda la Torá, es decir, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí encontramos los 613 misbot. Por ejemplo, voy a mencionar uno o dos para que usted vea cómo todos están escritos. Por ejemplo, cuando habla de la agricultura, no se puede cegar todo el campo sin dejar los rincones para los pobres. Vean qué interesante. Eso recuerden a Boaz, cuando Ruth, ella recogía de ese lugar precisamente donde quedaba cierto alimento para las personas que eventualmente lo pudieran necesitar. El misbot 230, por ejemplo, nos habla respecto a los préstamos, a los negocios y al trato de los esclavos. El misbot 230 dice: no se puede exigir el pago de un préstamo después del 7º año. Libro de Deuteronomio capítulo 15 verso 2. No despedir a un esclavo hebreo con las manos vacías cuando termina su periodo de servicio. Deuteronomio capítulo 15 verso 3. No tomar una prenda de un deudor por violencia. Interesantísimo. Deuteronomio 24:10. Justicia. Vamos al capítulo de justicia. Dice: un juez no debe perpetrar la injusticia. Levítico 19:15. No debe discriminar en contra de los malvados. Éxodo 23:6. Avancemos más adelante. No rebelarse contra los que transmiten la tradición de la Torá. ¡Wow! ¡Qué interesante! Deuteronomio 17:11. No restar de los preceptos de la ley. Excelente. Deuteronomio 13:1. Avancemos. El hombre no podrá divorciarse de la mujer con quien se casó después de haberla abusado. Deuteronomio capítulo 22, verso 29, etcétera. Aquí tenemos entonces esos 613 mandamientos. Tengo una parte en este texto en el que me habla de 248 mandamientos que se conocen como mandamientos positivos. ¿Qué significa esta expresión mandamientos positivos? Bueno, básicamente son mandamientos de hacer que se deben realizar. Por ejemplo, creer que Dios existe, Éxodo capítulo 20. Reconocer su unidad, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas sus fuerzas, Deuteronomio 6:5, que es lo que estamos viendo ahora. Respecto de la ley,
ha de enseñarse la ley a los hijos en todo momento. Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Respecto al templo, los levitas deben realizar las tareas específicas en él. Ese es el mandamiento o el Misbot 23. Respecto a los sacrificios, también debe ofrecer el primer día de cada mes, números 28, 11, etc. ¿Por qué me estoy tomando el tiempo de mencionar este aspecto? Porque para muchos de ustedes, por los escritos que me han enviado, sus mensajes, me dicen, pastor, nunca en tantos años en la vida de una congregación me habían hablado de 613 mandamientos. Pues, hermanos, no se preocupen, que así está la gran mayoría de la iglesia. Muchas reuniones, muchas actividades, muchos eventos y poco discipulado, particularmente cuando se trata de la enseñanza de la Torá. Y para que a usted no le afecte mucho la expresión Torá, entonces coloquémoslo en el original griego al español, el Pentateuco. Entonces ya no se enseña absolutamente nada en el Antiguo Testamento, porque para muchos ahora somos neotestamentarios, dicen algunos. Entonces todo lo que es antiguo ya eso no existe, eso ya se acabó. Por favor, la Biblia es una sola, 66 libros, un solo contenido. Realmente nunca en la Biblia debía haber existido bajo ninguna circunstancia. Es decir, es que formalmente a través del Rúa, el Espíritu, nunca jamás se dividió el texto como nos lo dividieron en estos textos, en estas Biblias que tenemos hoy, en esta hoja en blanco que tenemos aquí. Ya hablamos sobre ella. Alguien, un monje particularmente, colocó una hoja en blanco y dividió Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Tanakh, el Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento, el Brit Hadasha, el Pacto Renovado, que debería ser la expresión más correcta. Bueno, muy bien. Retomo la idea. ¿Por qué entonces menciono estos 613 mandamientos? Porque están escritos de Génesis a Pentateuco, nunca nos los mencionan, pero allí están. 248 positivos de hacer. Y la tarea era, ¿qué significa 248? La segunda parte es 365, son negativos. O negativos es las prohibiciones. No hacer, no. En los 10 mandamientos tenemos 7 negativos o 7 que no se deben hacer. No matar, no robar, no adulterar, no dar falso testimonio. ¿Recuerdan? Es los 7. Bueno. Aquí está la respuesta a la tarea. Muchísimas gracias. Quiero darle de manera especial muchísimas gracias a nuestra hermana Ivette por respuesta a su tarea. Dice: Pastor, buenas noches. Buscando la tarea del libro de Devarim respecto del significado del número 248 en los preceptos positivos, encontré lo siguiente en resumen. Muy bien. Punto 1. De acuerdo a las leyes de la Torá, en el esqueleto humano hay 248 componentes básicas. Excelente. El cuerpo humano adulto tiene 248 huesos. Muy bien. En cuanto a la teoría física, interesante, eso no lo sabía, muy interesante. En cuanto a una teoría física, existen 248 partículas elementales. Muy importante la respuesta. Y en cuanto a la Torá, el nombre de Abraham, cuyo valor en la gematría, muy bien, excelente, es 243, a los 99 años, se agregó una letra a su nombre, Abraham. Recuerden, Abraham, padre de multitudes, y de esta manera su nombre ahora tiene un valor numérico o el valor de la gematría de 248. Muy bien, muchísimas gracias por la tarea. Excelente el resumen, muy claro. Y pues qué importante que usted pueda investigar, escudriñar y encontrar que lo que estamos mencionando aquí no es una simple casualidad. Estamos haciendo un estudio, usted está investigando, de eso se trata Estudio Bíblico Devocional. Gracias a todos los hermanos que me enviaron la tarea. Excelentes. Estoy muy contento y agradecido con mi Padre Eterno por lo que estamos haciendo. Muy bien. Continuemos con nuestro tema en el capítulo 7. Bueno, tengo tantas cosas en mi mesa de trabajo que la verdad no sé por dónde empezar. Pero vamos a continuar con el tema del capítulo 7 del libro de Devarim en el verso 12. Digo vamos a continuar porque
Este texto del capítulo 7, verso 2, es tan importante, tan fundamental, tan extraordinario, que ayer les mencionaba. ¿Qué sucede cuando nos hablan de riqueza? 7 pasos para alcanzar el éxito, 3 pasos para ser prosperado, 5 pasos para lograr la felicidad, 7 pasos para alcanzar el éxito en el matrimonio, en las finanzas. Y a esos eventos las gentes acuden en masas, porque parece que hemos encontrado la máxima respuesta a cómo encontrar éxito en muchas de las áreas económicas, salud, etc. Y yo les invito, mis amados, para que vayan a Deuteronomio capítulo 7, verso 12 y lo lea con detenimiento. Allí vemos, porque ya lo leímos ayer, vemos algunos aspectos que voy solamente a mencionar. Vemos cómo la palabra ekep, recuerden, nos habla de por cuanto, a consecuencia, ayer lo estuvimos mencionando, como resultado, a causa de. Entonces, es importante entender que cuando oímos, porque recuerden que lo primero que nos dice la palabra es, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y haberlos puesto por obra, Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Te amará y te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, de tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, tus rebaños, tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Aquí, ¿qué nos está recordando? Recordemos entonces los aspectos básicos. Número 1, hay una recompensa, diga conmigo, una recompensa, un premio para cuando nosotros cumplimos con este escrito, es decir, con este testamento. Puedo decir, cuando se hacen los testamentos, si usted sabe, mi amado hermano, los testamentos, hay testamentos que son condicionales. Recibirá mi hijo mayor de mi herencia las 2 casas del campo, la finca, el avión. Si mi hijo logra alcanzar su título profesional en medicina. Observen, para que el hijo reciba ese testamento que su padre dejó en vida, firmado, notarizado, es decir, legalmente constituido frente a una autoridad competente, es lo que nos está diciendo la palabra hoy. Si va a recibir todas esas herencias o todas esas testamento, si la condición es si logra terminar su carrera profesional, se gradúa y recibe su título como médico y ejerce la profesión. Entonces, no es porque le voy a dejar tanto dinero, va a perder la profesión y no va a ejercer la profesión. Entonces, ese tipo de testamentos tiene una condición. Toda esta herencia será tuya siempre y cuando cumplas con esta condición. Es exactamente lo que nos está diciendo el capítulo 7, verso 12. Si oyes, si guardas, si cuidas y obras y haces estos mandamientos, todas estas bendiciones vendrán para ti. Número 1. Número 2, se asegura el Padre Eterno de que vamos a conquistar la tierra prometida, es decir, la tierra que prometió a nuestros padres, repito, Abraham, Isaac y Jacob, y que cuando la conquistemos vamos a vivir en ella de una manera justa, de una manera correcta, de una manera integral. Nos da una lección de fe y nos dice que no olvidemos de ninguna manera lo que ya Él hizo con el pueblo de Israel a lo largo de estos 40 años, especialmente en nuestra fe. Particularmente con el maná. El Señor nos dice, recuerden que durante 40 años nunca jamás ustedes recibieron ausencia de alimento, porque el maná estuvo todos los días durante 40 años a la puerta de su casa. Un alimento 100% puro, nutritivo, saludable. Nos da una advertencia contra la tentación de la prosperidad. Este punto me parece extremadamente importante. Noten esto, dice que si una vez pasen y posean estas tierras, ustedes van a ser inmensamente prósperos. Yo los llevo a una tierra, dice el Señor, que prometí a sus padres. Es una tierra en la que fluye leche y miel, es decir, en la que ustedes van a tener tanta prosperidad que voy a pedir de manera especial que sean muy precavidos y no se dejen tentar por el exceso de bendición que van a tener al punto que se olviden de mí.
¡Wow! ¡Qué interesante! Usted debe recordar seguramente, mi amado hermano, la porción del libro de los Salmos. A ver, perdón si no estoy mal en mi texto. En el libro de los Salmos o en el libro de Proverbios, donde lo tomé. Dice la palabra, no me des tanto. Proverbios capítulo 36, verso 9, puntualmente. Escríbalo, por favor. Proverbios capítulo 36, verso 9, dice esta palabra, Padre, no me des tanto que haga que me olvide de ti. Y si vemos el ejemplo hoy, ¿cuántas personas conocemos que empezaron tal vez en una condición muy rudimentaria, muy humilde, pero en el proceso de su esfuerzo, sí, en el esfuerzo de su trabajo, sí, en el esfuerzo académico, en su preparación profesional, sí, pero nada de eso lo lograrías si la voluntad del Padre no es que tú seas bendecido, y la voluntad del Padre es bendecirnos. Pero Señor, Padre amado, no me des tanto que haga que me olvide de ti. Ayer justamente veía con mi esposa la entrevista a una persona, a un personaje de nuestro país, Colombia, un hombre joven, ha alcanzado una carrera profesional extremadamente importante, extremadamente lucrativa a nivel internacional. ¡Qué bueno todo esto! Entonces él mostraba su casa, sus autos, sus lujos, sus comodidades, etcétera, pero ignorando completamente su familia, ignorando completamente a sus hijos, mostrándose él en su ego, en su capacidad, en su profesión, en su éxito, y en ningún momento y de ninguna manera, por supuesto, siquiera una alusión para decir, gracias Dios, porque me has bendecido con tanta bendición. Entonces aquí en este parashá que estamos mencionando, que de manera muy especial el Padre nos dice, les dejo una advertencia, porque a donde ustedes van a pasar, atención, que también nos habla de talón, el talón, recuerdan que mencionamos ayer, la parte más baja de la planta de nuestros pies, la que está conectada con la tierra, el talón. Por lo tanto, dice esta palabra que el talón, todo lo que tu planta, le dice el Padre al pueblo, todo lo que la planta de tus pies pises será tuyo. Esto les está garantizando que todo lugar donde ellos vayan a pisar será para ellos. Usted recuerda, por ejemplo, cuando Josué, este ejemplo tan especial, cuando Josué entró a Jericó, ¿qué hicieron? Rodearon durante 7 ocasiones las murallas de Jericó. ¿Recuerdan? Rodearon durante 7 ocasiones las murallas de Jericó hasta que esas murallas cayeron y ellos tomaron posesión de esa tierra. Porque hay una palabra que ya lo dice, todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Así es que mucho cuidado con lo que haces y no hagas que en tanto que yo te doy, te olvides de mí. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Nos recuerda en este parashá, en esta porción de Ekeb, también nos recuerda todo lo que el pueblo de Israel vivió a lo largo de esta historia que llevamos en los 40 años en el tiempo del desierto. Pruebas, dificultades, rebeldías, pecado, el becerro de oro, la rebelión de Coré, los exploradores de la tierra prometida que vinieron y hablaron mal de la tierra prometida. Nos recuerda todo lo que pasó y también, por supuesto, nos recuerda la infinita bondad y misericordia que el Padre ha tenido para con nosotros. Ahora, también es importante recordar que aquí nos está hablando importante de los mandamientos. Oye Israel, nos recuerda el Shema que acabamos de mencionar y que es precisamente el que tenemos localizado. ¿Dónde? El que tenemos localizado aquí, en la Mezuzá, que ya mencionamos también esta semana. Allí en su interior está el Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es, ¿recuerdan? Muy bien, entonces también nos recuerda esta circunstancia. Nos habla acerca de la muerte de Aarón, nos recuerda la importancia de la posición que deben ocupar los levitas, la tarea, la responsabilidad que tienen los levitas dentro del trabajo ministerial. Nos habla de cómo es importante la reconciliación que el Padre Eterno ha tenido para con el pueblo de Israel. Nos menciona también cuáles han sido todos los milagros que el pueblo de Israel vio con sus propios ojos. Que vio con sus propios ojos milagro tras milagro, brotó el agua de la roca, hubo codornices, hubo maná, y tantas cosas durante 40 años, nunca jamás fueron atacados por fieras en los desiertos, mucho menos por las serpientes, hasta que se incurrió en una situación de pecado y por supuesto las serpientes los atacaron y muchos murieron además. Pero lo importante es que
todos los milagros y cuidados que el Padre Eterno tuvo con su pueblo durante estos 40 años, aquí en este parashá y en esta porción que estamos viendo de Devarim, allí están todos siendo recordados, cada uno de ellos. Muy importante, nos recuerda cuáles son las grandes virtudes que el Padre Eterno ha entregado a este pueblo de Israel. Y dentro de ellas es importante mencionar el tiempo de la tefilá. Recuerden que tefilá es el tiempo de la oración, la oración, la oración, la oración. El Shema en la mañana, el Shema en la tarde, lo recordarás en tu entrar, en tu salir, en tu caminar. Lo colocarás visible en las puertas de tus casas. La Mezuzá, estarás mencionando de él de día y de noche. Se lo recordarás a tus hijos para que tus hijos lo lleven a las generaciones futuras. Es muy importante que el Shema y todas las oraciones las tengamos presentes. La oración, la oración, la oración. Todo lo que la planta de tus pies pise, entonces nos dice él que esa será una porción que nos pertenece. Y de esta manera, recordemos todo lo que este parashá nos está mencionando. En conclusión, nos está recordando que cláusulas, diga conmigo, estas cláusulas de vida, estas cláusulas que si las tenemos presentes y que si las consideramos, estas cláusulas van a determinar nuestra bendición. Es importante que recordemos algo, mis amados. Cuando les menciono la expresión talón, ¿a qué recuerdo traes de lo que ya hemos estudiado? Voy a ir por un momento, por favor, no quiero profundizar en este tema porque tampoco quiero salirme del contexto de lo que estamos mencionando, pero solo para que lo recordemos por un momento. Estoy preguntando, ¿qué recuerda usted de la palabra talón? El talón se menciona en muchas ocasiones dentro de toda la Torá. En el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 3, verso 15, si me acompaña por favor, dice esta palabra: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. ¿Recuerdan? Calcañar es la palabra que tenemos aquí que hace referencia al talón. Quise mencionar esta expresión, ¿por qué? Porque la palabra ekeb, como funciona o como está escrita, ekeb con K-E-B pequeña, ekeb, también trae un origen de la palabra ekob. Akob mejor, Akob. Y esta palabra Akob es precisamente de donde se origina el nombre de ¿quién? De Jacob. ¿Por qué de la palabra Jacob se origina el nombre de Jacob? Porque recordemos que dentro del vientre de ¿quién? De Ribca o de Rebeca. Recuerden que Isaac y su esposa durante 20 años no tuvieron hijos. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Ellos se casan, pero durante 20 años no hay herencia, no hay hijos. Hasta que un día, como que en medio de 20 años, un día de pronto Isaac habló al padre y le dijo: padre, bueno, no lo había notado, pero han pasado 20 años y no tengo hijos. Casi que no lo nota. Y de estos, bueno, de esta relación viene Jacob y viene ¿quién? Esaú. La historia usted la conoce, ya lo estudiamos anteriormente. Nos habla de que Jacob viene tomado del talón de su hermano Esaú. Y aquí básicamente lo que quiero mencionar de acuerdo a estos personajes es que todos los nombres y cada una de las palabras que mencionamos, como Ekeb, que es la que estamos estudiando ahora, tienen que ver siempre con una tipología o con una enseñanza bíblica. Y particularmente aquí vemos un modelo interesante: Esaú y Jacob. Recordemos que Esaú es ¿quién? Cuando viene el nacimiento de Esaú, si usted lo recuerda, notará que dice que era rojo, muy velludo, rojo, su cabello rojo. Y de allí viene el nombre Edom, que significa rojo. También la palabra nos enseña que no eran gemelos, eran mellizos, es decir, en un mismo vientre, pero los gemelos son idénticos, pero los mellizos son muy diferentes. Mientras que Esaú era rojo, muy velludo, Jacob no lo era. Entonces, esto es interesante porque aquí básicamente nos vamos a encontrar frente a una situación, y es esa lucha que tenía la madre de ellos en el interior, en su vientre. Llegó al punto incluso de decir: Dios, pero ¿por qué hay tanta lucha entre mis hijos en mi vientre? Y el padre le dice: porque dos naciones hay allí.
Hay dos naciones y estas dos naciones están en un conflicto y profetiza esta historia. Incluso ella dice quisiera incluso morir porque esta situación es muy difícil. Ya eso lo estudiamos, no voy a entrar allí. Pero, ¿por qué lo quiero mencionar? Porque evidentemente nos está hablando de dos aspectos importantes. Recordemos que Edom, que significa rojo, también nos está hablando de lo que posteriormente significará la carne. Recordemos que Esaú era un guerrero, era un cazador, ¿verdad? Mientras que Jacob era un hombre de casa. No es que él no fuera un hombre de campo. A lo que me refiero es que el tiempo de Jacob era el tiempo en el que él tenía oportunidad de estudiar la Torá. Era un hombre consagrado a la Torá. Mientras que su hermano Esaú era un hombre enfrentado a los problemas, puedo decirlo entre comillas, el mundo. ¿Qué tipifican estos dos personajes? Pues colocándolo en una palabra un poco más clara, significa el bien y el mal. Voy a colocarlo en una palabra un poco más técnica, significa el nefesh, el alma, las emociones, la carne, el espíritu, los apetitos, las emociones, los deseos, el intelecto que representa Edom. Y muy interesante porque en esta historia que estoy mencionando aparece un momento, algo que me causó especialmente interés, y es que todo este aspecto de Esaú tiene que ver con el aspecto del mundo. Las tentaciones, las debilidades, los sentimientos, las emociones, la carnalidad, el pecado. Mientras que en Jacob, aunque esta mañana teníamos una polémica espiritual teológica, si puedo usar el nombre, con mis hijos. Mi hijo mayor, Camilo Esteban, que es una persona que estudia Torá de manera extraordinaria. Mi segundo hijo, Joan Sebastián, pastor. Y estábamos tratando este tema de Jacob. Jacob siempre ha sido presentado como usurpador, ¿verdad? Y con mi esposa hemos incluso también entrado en este tema teológico. ¿Cómo podemos entender que de Jacob, de donde vienen las 12 tribus de Israel, podemos expresar de él el tema de usurpar? Porque es un usurpador, un engañador. Pero realmente, si usted recuerda la historia, dije, bueno, no vamos a entrar, pero creo que es necesario mencionarlo. Si usted recuerda la historia, Ribca dice a su hijo, es necesario que pidas la bendición de tu padre, porque tu hermano la va a recibir, y quien tiene que recibirla eres tú. ¿Por qué? Porque había una profecía establecida para que así fuera. Ella incluso dice, mira Jacob, si es porque hay una maldición al respecto, haz lo que tienes que hacer y que esa maldición venga sobre mí. ¿Recuerdan esa historia? Es decir, esa posición de mamá diciendo, no te preocupes, que si hay alguna maldición por el hecho de que tú vayas a engañar a tu padre, esa maldición vendrá sobre mí. Ya estudiamos sobre ese punto en el parashá de ese momento. Usted puede ir a nuestros videos y encontrar allí el estudio. ¿A qué quiero llegar con toda esta historia? Repito, que aquí vemos cómo todos los seres humanos estamos ante un conflicto entre la carne y el espíritu, entre la ley, la autoridad, la palabra, los mandamientos y mis emociones y mis pensamientos. Y me encontré entonces con una palabra extremadamente interesante ya para ir cerrando nuestro tema. Y es precisamente esta palabra, apicoré, apicorés. ¿Qué significa la palabra apicorés? La palabra apicorés significa personas que no creen, personas que no respetan, personas que conociendo la palabra deciden incumplir la palabra. Talón, recuerden que la palabra ekeb tiene que ver con talón, y talón representa la planta del pie. Y para muchos, cuando se habla de los mandamientos o de los mitzvot y las ordenanzas, pues simplemente dicen, a mí eso no me interesa, a mí ese tema de Shabbat no me interesa, a mí la verdad que el tema de la mesa del Señor no me interesa, a mí ese tema de tomar el pan, partir el pan, tomar el vino, eso no me interesa, para mí eso no es importante. ¡Wow! Tengamos mucho cuidado con lo que nos parece y lo que no nos parece, porque cuando nosotros intelectualmente o con una fe intelectual pretendemos escoger lo que nos parece, lo que a mí me conviene, lo que a mí me interesa, y desconocemos otros. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo simple, yo creo que ayer lo mencioné. Hay un misbot que dice lavarse las manos, un misbot que dice hacer la oración cuando consumimos los alimentos.
Algo tan simple, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, qué cosa tan absurda. A mí me parece muy ridículo. La verdad es que yo no entiendo por qué las personas tienen que orar para consumir el alimento. Pues tenemos que hacerlo, mis amados hermanos, porque no podemos olvidar que nada podemos recibir, que nada tenemos, si no es por precisamente la gracia y el favor del Padre sobre nuestras vidas. Pero aquí hay algo también que quiero mencionar muy interesante. Estamos muy acostumbrados a hacer nuestras oraciones siempre al principio de tomar los alimentos. Siempre nuestras oraciones las hacemos al principio. Cuando cuando nos sirven los alimentos, hacemos las oraciones. Pero sin embargo, ¿cómo le parece, mi amado hermano, que la ordenanza es hacer las oraciones al final de tomar los alimentos? Después de que hemos comido, damos gracias, Padre, gracias por habernos permitido este alimento, esta provisión en nuestro hogar, a nuestros hermanos. Padre, gracias por este alimento. Amén. Estoy dando un ejemplo. Normalmente lo hacemos al principio. Entonces me pareció muy interesante el Birkat Hamazon. El Birkat Hamazon correctamente indica que la oración es al final de los alimentos. Pero por supuesto, muy importante que también hagamos una oración al principio. Padre, estos alimentos que vamos a consumir ahora los tomamos, que sean completamente limpios, puros y santificados para que en ningún momento nos puedan afectar en nuestra salud. Muy bien. Entonces, siempre el hombre apicorés es aquel que dice, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, a mí nadie me tiene que mandar. Escuché hace unos días a alguien que me dijo, miren, la verdad, no ha nacido el que me diga lo que yo tengo que hacer. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿verdad? ¡Qué miedo! Pero de esos, muchos. Nadie. Pastor, usted no tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Usted no tiene que enseñarme ni decirme porque yo sé lo que tengo que hacer. Es un hombre apicorés. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Cerremos nuestra historia. Porque este libro maravilloso y este parachá que estamos tratando de Deuteronomio, capítulo 7, verso 12, les pido por favor, léanlo, repítanlo, estúdienlo, porque aquí está el conjunto de todas las bendiciones que el Padre Eterno tiene para ti, tiene para mí, y seremos grandemente bendecidos. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Un privilegio estar con ustedes. Gracias por compartir el mensaje. Shalom. Bendiciones.